A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo, liberalmente. Por eso les digo, si no hubiera llegado la revolución, hoy Venezuela estaría apagada. Yo creo que estaríamos alumbrándonos con faroles y cocinando con leña y todas esas cosas. Estaríamos como en la prehistoria. Bueno, yo creo que ese audio no necesita mayor introducción. Quiero darles la bienvenida a Contigo, liberalmente. Como cada jueves, de quien les habla, Claudia Macero. Pueden seguirme desde ya a través de mis redes, Clau Macero. Por supuesto, agradecerle a cada uno de ustedes que se conectan como pueden a esta señal de la Casa de la Libertad, que es RCR, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción César Umbría, Malala Nogales, Justo Navarro, y en los controles nuestro querido José Gregorio González, si no me equivoco, el día de hoy. Por supuesto, recordarles cómo pueden ustedes acceder o conectarse con nuestra programación si ingresan en YouTube. RCR en vivo rapidito lo pueden hacer, también vía Facebook si están en Tuning, y @RCR750 en Twitter para ver el Periscope. El día de hoy hemos titulado este programa Venezuela, una sociedad al límite, y esto a propósito de una conversación que teníamos con un amigo de la casa, al que ustedes han podido escuchar y ver en distintos momentos en esta casa también, que es Alexander Campos, sociólogo, integrante del Centro de Investigaciones Populares, además profesor de la Universidad Central de Venezuela y por supuesto amigo. Alexander, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, y a propósito del audio, ¿estás sin luz? Hola Claudia, bueno, estamos bien, espero que ustedes también. Bueno, estamos bien es un decir para no entrar en detalles. Desde anoche a eso de las 12:30 de la noche se fue la electricidad, y hasta ahora estoy hablando porque reservamos la carga para este compromiso que ya teníamos con ustedes y que se reactivó un poco la señal de datos al final de la mañana. Si no, no hubiésemos podido conversar. Y te agradecemos por eso. En efecto, Venezuela es un país apagado, pero en cuanto a luz. Por otro lado, también es un país encendido por estas protestas que vemos en distintos estados del país. Y a propósito de eso, hemos querido hablar contigo sobre esta situación que quizás es más visible precisamente por esta situación que vivimos, ¿no? A propósito del confinamiento, a propósito de la cuarentena, muchos quizás nos hemos apresurado a decir que esta es una degradación social, que estos casos que hemos visto de suicidios, de asesinatos, son producto de esa degradación. Pero tú nos adviertes y nos dices que lo que estamos viendo realmente es una sociedad al límite. ¿Tú podrías desarrollar esa idea y básicamente explicarnos de qué se trata? ¿Por qué estamos de alguna manera viendo esto con mayor frecuencia? Ojo, Claudia, sí, yo quisiera precisamente hacer un llamado de alerta para no juzgar a nuestra sociedad, ni siquiera juzgar a la humanidad, porque es una situación que está viviendo la humanidad entera, por esto, a partir de los datos y de las manifestaciones de este momento. Juzgar por una excepcionalidad no hace justicia a la realidad que queremos juzgar. Esta situación de la pandemia trae al mundo patas arriba, y es muy fácil juzgar a partir de la ansiedad, a partir de la angustia, a partir de un hecho excepcional. Eso es muy interesante porque es una de las críticas, y lo saco aquí a colación solamente como una anécdota, es una de las críticas que se le hace teóricamente por ejemplo, a Freud. Es decir, Freud quiere entender la naturaleza humana, toda la humanidad, desde lo que él ve en su diván. Y bueno, normalmente quienes iban a su diván, al diván de un psiquiatra, eran personas que estaban normalmente enfermas. Pues entonces tú no puedes juzgar a toda la sociedad por los que te van al diván. Entonces,
si la pandemia tiene a la humanidad en un estado de excepcionalidad, ¿qué esperar de una, digamos, de una sociedad en la que este régimen nos tiene en una eterna excepcionalidad, en una excepcionalidad que quieren convertirla en normalidad, pero que no forma parte de nuestra propia naturaleza? Evidentemente, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en un momento excepcional? Que le prestamos más detalles a las cosas, que somos más sensibles a algunas cosas que otras, que tenemos los nervios, vamos a decirlo de alguna manera, de puntas, y lo que en otro momento no era algo importante, en este momento le damos mayor importancia. Los suicidios, por ejemplo, los suicidios y los suicidios infantiles venían sucediéndose en el país desde hace mucho tiempo. Algunos alertábamos sobre esa situación, angustiados por ella. Sin embargo, mucha gente no nos paraba. Vamos a hablarlo claro. Era un grito al vacío que estábamos dando. Los suicidios juveniles también eran muy recurrentes. Podemos decir que, por ejemplo, en estados como Mérida, las estadísticas nos decían que en un año había aumentado el 600% el número de suicidios que se estaban produciendo. Y eso en una situación no de cuarentena, no en un ambiente digamos, de pandemia, sino en revolución. Entonces, claro, evidentemente, eso lo exacerba la pandemia. Nuestra percepción de esas realidades lo exacerba de la pandemia, porque le prestamos mayor atención a estas cosas, porque pensamos que suma más a esto. Veo que quieres hacer una pregunta. Sí, te quería consultar si bien esto es cierto, claro, estamos confinados y probablemente somos más sensibles a estas noticias. Sí, es verdad que también hemos visto, bueno, delitos por hambre, es algo que tú también denunciabas, hemos visto delitos de violencia, ajusticiamiento, vemos el caso de Petare, una zona con la cual tú te conectas muy bien. Entonces, quiero que me hables también entonces de lo que sí está sucediendo y hacia dónde vamos, ¿no? Claro, el hecho de que seamos más sensibles no quiere decir que no estén sucediendo y que no haya un repunte. Es decir, el número de suicidios infantiles ha crecido en esta situación. Es verdad. A lo que yo llamo la atención es que no debemos decir que nuestra sociedad está así por esto, porque es un momento excepcional del cual no podemos juzgar nuestra naturaleza. Ojo, lo mismo, la violencia de padres hacia hijos, de hijos hacia padres. Estamos alarmados ante la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres. La violencia de género, a través de las denuncias informales que se hacen, tienen un repunte que casi que es indescriptible, porque, claro, no hay una situación digamos, de esos nervios de punta, perdón, del que hablaba antes, que nos hace percibir mucho distorsionadamente las cosas. Lo mismo también nos hace reaccionar desproporcionadamente, y hay reacciones, digamos, dentro de la gente que lleva eso. Ojo, pero esto no solamente sucede en Venezuela. Sí, esto lo estamos viendo en muchos países del mundo. Es normal en esta situación. Lo que pasa es que en aquellos países tienes un Estado que, a pesar de la cuarentena, no entra en excepcionalidad. El Estado de Derecho no se pone en cuarentena. El Estado de Derecho se mantiene y el Estado se adapta a esa nueva situación de manera tal de que el ciudadano siga protegido a pesar de estar en cuarentena. Entonces, quien entra en cuarentena es el ciudadano, pero el Estado se mantiene alerta y se reforma, se reconfigura, se adapta para no ceder
en sus obligaciones, para no ceder en la potestad que le damos como sociedad, y mantener y garantizarle a los ciudadanos la protección necesaria. Entonces usted puede levantar el teléfono, si usted es agredida, usted como mujer, y está sufriendo una violencia de género, usted puede levantar el teléfono y usted va a encontrar un funcionario que va a activar el poder judicial, va a activar el mecanismo de justicia y va a poner en su sitio a ese agresor. Es decir, esa mujer no pierde por estar en cuarentena su Estado de Derecho. Hoy usted levanta el teléfono y no encuentra dónde llamar, porque el Estado venezolano ha cedido su potestad de ser el garante de los derechos nuestros. ¿Tú también crees, Alexander, a propósito del Estado, que en Venezuela lo que hay es un Estado fallido? O si no, ¿cómo tú lo calificarías? Porque si bien tú hablas de que Venezuela también pasa en cuanto al confinamiento por una situación similar a la de otros países, entonces, ¿cómo calificas tú este Estado? La respuesta, a lo mejor voy a ser un poco irreverente con lo que te voy a decir, pero eso tiene, a mi entender, dos respuestas. Digamos, depende desde la posición donde tú lo tomes. Si tú consideras que estás en un Estado democrático, si tú consideras que estás en un Estado de Derecho, si tú consideras que estás en un Estado, digamos, que vive las pautas del derecho occidental, tú puedes decir que estamos dentro de un Estado fallido, sea bajo la sección que el público le da, que es que el Estado, que es cuando el Estado soberano ha fallado en la garantía de los servicios públicos. Esa es la sección que le da normalmente la opinión pública, cuando el Estado no puede garantizar eso. Sin embargo, técnicamente se considera un Estado fallido cuando falla en 12 criterios. 12 criterios, por ejemplo, el criterio de la seguridad, el criterio del decaimiento económico, el del criterio de las violaciones de derechos humanos, el criterio de los refugiados, el criterio de los servicios básicos que hablábamos, el criterio de la criminalidad y la corrupción, el de la intervención de las fuerzas externas o el de la falta de soberanía y otros más. Es decir, técnicamente tú tendrías que evaluar cada uno de estos criterios. Ahora, si nos detenemos en cada uno de ellos, en todos ha fallado el Estado venezolano. Es decir, aquí no hay soberanía, la soberanía se ha entregado. Ahorita dependemos de 2 barcos que vienen de Irán hacia acá, y por esos barcos pues le cedes territorialidad a Irán. No hay seguridad ninguna. Es más, el Estado, la territorialidad nuestra se está desmembrando por falta de seguridad. Hay un decaimiento económico absoluto. Los derechos humanos, ya vimos lo que ayer está sucediendo en la urbanización Sucre, en Lara, y que eso es constante ha sido constante en esto. Es decir, si nos atenemos en la consideración y en la evaluación de esos 12 criterios, claro que estamos ante un Estado fallido. Es decir, no hay duda que estamos ante un Estado fallido. Es decir, no lo hay. Sin embargo, Claudia, si nosotros consideramos que no estamos ante un Estado democrático, sino que estamos ante un Estado totalitario, sino que estamos ante un Estado totalitario, la verdad es que no ha fallado, porque el Estado totalitario participa de otros criterios distintos a los del Estado democrático, y el principal criterio del Estado totalitario es que el bienestar no está para los ciudadanos, el bienestar está para mantener la estructura de poder. Por tanto, mientras más eficaz, cuanto más mediocre se es. Ojo, y esto es un criterio básico. Es decir, en ese sentido, entonces no ha fallado.
no ha fallado, al contrario, está en su línea, está logrando lo que quiere, está logrando dejar al individuo, dejar al ciudadano al margen de sus propias y limitadas fuerzas, y él se está manteniendo, se está sosteniendo sobre bases criminales, lo que tú quieres, pero busca mantenerse. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más riguroso a la hora de evaluar esta definición de Estado fallido. Entonces, Estado fallido en lo técnico de la definición, pero no ha fallado en lo totalitario, ha logrado lo que quiere. Ahora, Alexander, nos quedan unos minuticos ya para cerrar la conversación, y yo me quiero detener en un tuit que tú colocabas esta mañana sin luz, a propósito del amor de los pendejos, y lo voy a decir así claramente, porque tú decías amor de lejos, amor de pendejos, y yo me imagino que te refieres a los dirigentes políticos. ¿Cuál es el rol que tiene la dirigencia política hoy, donde quizás no puede hacer ese amor de cerca, como el amor que uno debería tener, sino es ese amor de lejos que puede resultar un amor de pendejo? Sí, creo que el tuit completo es: recuerden nuestros líderes cómo reza nuestro refrán popular. Amor de lejos, amor de pendejo, o por lo menos amor estéril, porque está ahí, pero no es utilizable. Es decir, no piense el liderazgo que porque el 15 de marzo, antes de empezar esta cuarentena, usted tenía el 30, 35, el 40%, o tenía unos atributos que eran muy bien recibidos por la gente. Al salir de esto, seguirá igual. Ojo, al igual que les dije que el Estado no puede entrar en cuarentena, así les digo, la política no puede entrar en cuarentena. La política tiene que seguir, tiene que avanzar, tiene que estar adelante. Y hoy, en un momento en el que hay tanta angustia, en un momento en el que hay tanta desesperación por parte del ciudadano, es en ese momento en el que necesita más orientación y presencia del el líder político. Por tanto, no crea que ese amor que tenía antes de la cuarentena va a permanecer si usted no hace lo posible por estar cerca y estar presente en la angustia, dándole orientación al ciudadano, diciéndole que está ahí al lado, aunque no tenga nada, porque sabemos que no tenemos nada, pero hoy una referencia, aunque sea simbólica, de presencia, de cercanía, de amistad, de futuro, de porvenir, porque todo amor necesita un poco de porvenir. Si el amor no garantiza un poco de porvenir, sino que se centra solo en el presente, se acaba. Lo mismo en todo el liderazgo político. Bueno, Alexander, yo creo que esa es una reflexión que toca hacer a los dirigentes políticos. Quiero agradecerte por primero guardar la carga para este programa. Está sin luz Alexander Campos, sociólogo, integrante del Centro de Investigaciones Populares y además profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y a modo resumen, no estamos en una degradación social, esta no es la sociedad venezolana, es una sociedad al límite por una cuarentena y por un Estado que es fallido en lo teórico, pero que no ha fallado en lo totalitario. Y ese amor de pendejo que se aplica para el refrán, los dirigentes políticos tendrán que asociarlo mejor y trabajarlo mejor para estar con la comunidad y además darle un mensaje de porvenir. Yo quiero agradecerte, Alexander. Gracias como siempre por estar con nosotros, y ya con esto nos despedimos de la primera parte de Contigo Liberalmente, y quiero además invitarte a también a reconocer a la gente que hace posible que nosotros hagamos este programa, que es Small Shop, la casa perfecta de la repostería. A veces uno en su casa no tiene que comer, de repente no tiene cómo hacer un dulce. Bueno, en Small Shop tiene delivery, pueden escribir al WhatsApp 0412-602-8681 y pueden conseguir todo lo que necesiten, @smallshopca. Me despido, Alexander, un beso y ya volvemos. Chao, un beso. Con más de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, hacemos nuestra segunda publicidad. Small Shop ya tiene WhatsApp, la casa perfecta de la repostería. Pueden escribir @Small Shop CA, pero también al WhatsApp 0412-602-8681, todo lo que necesiten en cuanto a dulces, harinas, mantequilla para hacer sus postres. Small Shop. Y en esta parte de nuestro programa hemos querido conversar con Gabriela Buada. Ella es fundadora de la ONG Caleidoscopio Humano, además es periodista y profesora de la Universidad Santa María. Hemos querido hablar con Gabriela para dar continuidad a la parte anterior, donde teníamos al sociólogo Alexander Campos y hablábamos de los casos recientes que hemos visto, sobre todo casos de violencia. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por todo el apoyo que desde RCR nos han dado a las organizaciones de derechos humanos. No, gracias a ustedes, el trabajo que hacen es magnífico e incansable. He estado revisando tus redes y hemos visto cómo junto a la Red de Derechos Humanos de Niños han llevado una especie de monitoreo, ¿no?, de la violación de derechos humanos. Quisiera que nos hablaras cuáles son las principales violaciones que hemos visto en estos días y cómo el confinamiento de alguna manera ha agudizado este problema en Venezuela. Sí, bueno, en cuanto a eso, Caleidoscopio Humano es una organización de derechos humanos que visibiliza las violaciones de derechos humanos, específicamente de los grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables se encuentran niños, niñas y adolescentes. Y en medio de la pandemia global y todo lo que estamos viviendo, una emergencia dentro de otra emergencia, nos tiene diferenciadamente la preocupación urge por todo el impacto de las violaciones de derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes. Este monitoreo específicamente es
específico en noticias que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y cómo de alguna manera siguen siendo las violaciones a niños, niñas y adolescentes de alguna forma invisibles. Son muy pocos los medios de comunicación que trabajan el tema de manera específica o diferenciada. Y hemos visto que la mayoría de las violaciones de derechos humanos en este sentido tienen que ver con violencia intrafamiliar, violencia de lo que es específicamente la falta de acceso a derecho de la salud, todo el tema de la educación, y cómo todas estas violencias de todas sus formas ha también impactado a niños, niñas y adolescentes con el tema de la depresión. Entonces, esto es un monitoreo que se está dando desde la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niñas y Adolescentes a través de una serie de noticias hecho de papel, donde se van a estar resumiendo todos estas violaciones a través de reportes específicos y clasificados por derecho. ¿Ustedes podrían ahora hablar, Gabriela, de algún tipo de patrón o algunos estados más vulnerables precisamente en ese monitoreo que ustedes han hecho? ¿Y cuál es principalmente la vía de denuncia que utilizan estas personas agredidas de alguna manera, si las podemos calificar así? Sí, fíjate algo. Cada vez es más difícil, por lo que te comento, cada vez es más difícil que esto se visibilice a través de los medios de comunicación. Sabemos que tenemos una emergencia humanitaria compleja, donde no tenemos acceso, digamos, a lo que es todo el sistema de exigibilidad de justicia, y estas denuncias se canalizan a través de consejos superiores de niños, niñas y adolescentes, los que están en las regiones, pero evidentemente no podemos hablar de cifras porque es muy difícil en medio de la opacidad. Vemos cómo el hospital de niños, JM de los Ríos, sigue siendo impactado de manera totalmente profundizada, porque las organizaciones como Prepara Familia, como SECODAP, han venido denunciando desde hace más de 5 años la emergencia humanitaria. Pero en medio de la pandemia esto se complica más, se complica porque bueno, no tenemos gasolina, no tenemos acceso a todos los mecanismos de denuncia. Tenemos, y alguna se identifica con menos diferencia, digamos, Creo que, no sé si se congeló la señal de Gabriela. ¿Me escuchas, Gabriela? Se va a diferenciar, digamos, lo que es este derecho, y se va a obtener todo lo que ha sido el incremento de la violencia, porque los padres no tienen acceso a la alimentación para los hijos, cómo se incrementa la violencia intrafamiliar y cómo de los índices de depresión se han estado manejando también en estas informaciones y en este monitoreo que estamos haciendo. Gabriela, les recuerdo que hablamos con Gabriela de la ONG Caleidoscopio Humano. Quisiera ya para finalizar la entrevista que tú hicieras un llamado a todas esas personas que quizás tienen la posibilidad, no solamente o tienen la necesidad de denunciar, pero también a aquellas que tienen la posibilidad de visibilizar. Porque bueno, a veces también ustedes han hecho una red enorme de monitoreo, pero no es suficiente, hacen falta muchas voces más. Entonces, para finalizar, Gabriela, quisiera que en principio, ¿cómo se contacta la gente con ustedes? ¿Y cuál es el llamado que hacemos a todo aquel que pueda contribuir a elevar esa denuncia y a visibilizar esos casos? Por supuesto, sí, yo creo que el papel ciudadano es indispensable. Las organizaciones de la sociedad civil estamos bien articuladas, bien organizadas y
estamos monitoreando desde nuestras propias comunidades. Yo misma vivo en Catia, en una zona popular, y veo cómo niños, niñas y adolescentes siguen exponiéndose no solamente al virus y a la pandemia, sino también a lo que es la emergencia humanitaria compleja. Muchos de estos niños salen a las calles a trabajar, muchos de estos niños salen a las calles de vendedores informales. En las comunidades debemos estar pendientes de todo lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia de género, aumentan lo que es el sexo por intercambio por comida, aumentan todo este tipo de cosas que son alertas que quienes trabajamos el tema podemos verlo, ¿verdad? Pero desde nuestras comunidades tenemos que estar pendientes de nuestros niños y adolescentes, y a través de esa flexibilización que se da desde todo lo que es el manejo de la pandemia, también estar presente de los niños, no solamente el tema de las tareas que se hace también imposible seguirlas a través de internet y todo este tema, sino también lo que es esa flexibilización cuando salen, las calles están cada día más digamos, sin policía, en los horarios que no hay flexibilidad para salir a las compras. Entonces tenemos que estar pendientes, de alguna manera, ser ciudadanos observadores desde nuestras comunidades. Para denunciar, bueno, están todos los mecanismos de denuncia que se han puesto desde el Ministerio Público y los organismos que tienen que ver con la denuncia, pero además de eso, las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos recibido denuncias de personas que dicen que no les reciben las denuncias porque no están de guardia, porque es imposible. Entonces también agotar todas las vías de la sociedad civil. Nuestras redes sociales son @caleidohumano. Nosotros pusimos a disposición el correo electrónico caleidohumano@gmail.com para recibir las denuncias y nosotros enviarlas directamente a las organizaciones como SECODAP, como Prepara Familia, como la Red de Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes. Entonces nosotros podemos hacer ese puente para llevarlo. El llamado también, y perdón por el tiempo, es también a los periodistas, a los que difunden información. Sabemos que las redes sociales es nuestro único mecanismo para difundir la información y para hacer visibles a estos niños, pero creo que hay que tener una responsabilidad en cuanto al momento de informar. Yo también soy periodista y siempre lo digo, el tema de tener a la mano a un defensor, a una persona experta y preguntarle la mejor manera para visibilizar un caso es clave. Precisamente porque, bueno, vivimos una hegemonía comunicacional, además de eso, de alguna manera los rostros de las víctimas quedan en las redes sociales. Esto puede prestarse para persecuciones, para señalamientos, para todo lo que ya sabemos que se ha podido presentar como otras víctimas. Entonces, es responsabilidad de los colegas periodistas, de quienes tienen los medios de comunicación, de tener a la mano un experto en derechos humanos en cuanto a las violaciones de derechos humanos para hacerlo de la mejor forma posible, sin discriminación, estigmatización y sin además incentivar a la opinión pública a que se cree una opinión forzada. Gracias, Gabriela. Disculpa que te tengo ya que despedir, me están haciendo cambios aquí, pero quiero agradecerte por ese trabajo que hacen. Gabriela Buada, fundadora de la ONG Caleidoscopio Humano, ya lo escucharon, caleidohumano, @caleidohumano y caleidohumano@gmail.com. Para que puedan hacer sus denuncias y ellos puedan hacer el enlace. Quiero agradecerte, con esto nos despedimos y ya volvemos con más de Contigo Liberalmente. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter.
y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Mientras los militares tengan los incentivos suficientes para seguir del lado de Maduro, aquí ni que participen en 400 elecciones van a sacar al chavismo. Quítense esa película de la cabeza. Olvídense del cuento de que votar masivamente, que no importa ganar, que lo que importa es participar porque hay que desenmascarar. Olvídense del tango que Gardel murió. La piedra de tranca en Venezuela es la carencia de militares dispuestos a sacarle la silla a Maduro. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay que cambiar la estructura de incentivos con los militares o hay, a mi juicio, lo más efectivo, porque ya se les ha ofrecido de todo, que plantearles una amenaza real para que desistan de acompañar a Nicolás Maduro. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente, como cada jueves. Ahora sí nos escucha Román y nos está haciendo señas. Ya tenemos a nuestro invitado en línea, es Román Camacho, periodista de sucesos, ustedes lo conocen. Bueno, parece que está multiplicado en toda Caracas. Uno se mete en su Twitter y uno puede ver desde la protesta de hoy en La Dolorita hasta cualquier denuncia que tiene que ver con sucesos. Y quiero agradecerte por el tiempo. Sé que en estos momentos es complicado porque uno se separa del teléfono y ocurren 80 cosas. Pero queríamos hablar contigo a propósito de las últimas denuncias que tú has cubierto, que has reportado, que has registrado, y sobre todo porque al principio del programa hablábamos de que por un lado el país parece apagado, ¿no? Por el tema de la luz, por toda esta situación de confinamiento, ahora el repunte de los casos del COVID,
Pero por otro lado, y lo que vemos en tus redes y en las redes de los periodistas que están haciendo el trabajo como tú, vemos a una sociedad que está en la calle, que está protestando, que se está quejando. Quisiera que primero agradecerte y por supuesto que nos hagas un reporte de lo que has visto y cómo lo ves. No, bueno, primero gracias a ti por invitarme al programa. Sobre que el país esté apagado, mira, está apagado cuando se va la luz, pero ahorita no está nada apagado. Más bien en la mañana hubo una protesta en La Dolorita, mucho más temprano Fechas Patrias volvió a protestar por el problema del agua. En el centro de Caracas, en la avenida Panteón, los cuerpos de seguridad se tuvieron que apostar en el sitio porque estaban protestando por falta de gas. En el estado Zulia siguen protestando, en el estado Aragua también. O sea, hay muchos estados y muchos sitios aquí en Caracas que hay protestas por servicios básicos. Aquí vemos que la falta del agua, la luz, ahora DirecTV, que la gente no tiene cómo distraerse en su casa, bueno, eso ha hecho que la gente pierda un poquito la calma y la paciencia, y bueno, ya la gente siente esa necesidad de tener calidad de vida o calidad de servicios aquí en Venezuela, y por eso está protestando. Ahora, ¿cómo ves tú, Román, o sea, el trabajo del periodista en este contexto? De hecho, en un live que tú hacías, tú decías que ahora es mucho más complicado, porque si bien hace mucho tiempo que no hay cifras, ahora quizás han replegado el tema de la morgue y otros institutos, y es más complicado para el periodista, además de todo el tema del confinamiento y la dificultad que hay para trasladarse por el tema de la gasolina. ¿Cómo ejercer el periodismo en este contexto y qué ha sido quizás lo que más te ha costado en ese sentido? Mira, en este contexto de la pandemia, lo más difícil es el traslado. O sea, lo que más me ha costado a mí es el tema de la gasolina. O sea, yo he tenido hasta que comprar gasolina. Amigos me han dado gasolina, una sola vez hice la cola en una estación de servicio, pero eso de perder todo un día para llenar el medio tanque del carro o de la moto, de verdad me parece una pérdida de tiempo, así que lo que estoy pidiendo son favores, que me ayuden, y bueno, así es que se ha hecho para el traslado en la moto, que como siempre ando cuando voy a reportar. Lo que es trasladarme de un sitio a otro se me hace fácil porque, bueno, todo con la credencial de prensa y conociendo también funcionarios policiales, bueno, se me da el acceso a los lugares, pero lo que más ha costado es la gasolina. O sea, yo creo que lo más difícil, y en cuanto a protección personal, tapaboca, guantes, gel, gracias a los amigos de Redes Ayuda que dieron unos kits para periodistas para que podamos continuar con el trabajo en las calles. Bueno, así es como uno está saliendo para tratar de evitar estar contagiado de la COVID-19, que sabemos que puede ser muy malo para un periodista llegar a tener ese virus en estos momentos. Además del tema de la señal, el internet y las dificultades de conexión, ¿no? Que me imagino también bueno, un tema... no, mira, eso ya es otro problema. Ese es otro problema. El internet sabemos que aquí es uno de los peores de la región. No tenemos nada. Ahora, Román, un caso al que de alguna manera has estado vinculado muy de cerca es el caso de Petare, ¿no? Quizás ya se ha callado un poco después de todos estos enfrentamientos, lo primero que sucedió con los enfrentamientos primeros armados entre ellos, luego la intervención de algunos órganos de seguridad, si lo podemos llamar así. Pero, ¿cómo describes tú la situación de Petare y en qué estatus están hoy? Bueno, de hecho, ya las cacerolas también se escuchan, pero en un momento se escucharon también a favor de este plan. Entonces, ¿qué estamos viendo en Petare y qué se está sucediendo exactamente en esta zona de Caracas o de Miranda? Wow. Bueno, mira, Petare, como siempre lo digo, Petare es complejo. O sea, Petare parece una ciudad o un país dentro de una ciudad y un país. O sea, es una cosa totalmente aparte que tiene unos problemas que han sido marginados durante mucho tiempo. La comunidad se siente que no cuenta con apoyo de las autoridades gubernamentales, que no tienen apoyo de nadie. Es muy difícil satisfacer también las necesidades de una comunidad tan grande como Petare, y bueno, y por eso ellos terminan apoyando a una persona que al final resulta ser un delincuente, que es el caso del Wilexi. Las personas caceroleaban a favor de él porque, bueno, él era alguien de la comunidad, que creció en la comunidad, él redujo algo que no hizo los cuerpos de seguridad porque la comunidad no quería los cuerpos de seguridad dentro del barrio. Él redujo los índices delictivos dentro de la localidad y por eso la gente se sintió que, bueno, debían apoyarlo. Actualmente, sí, bueno, exacto, es algo irónico, o sea, que un delincuente proteja de delincuentes una zona, o sea, es algo irónico. Actualmente los cuerpos de seguridad se mantienen apostados en las entradas de lo que es Petare para evitar cualquier enfrentamiento, cualquier situación de alteración del orden público. No han habido enfrentamientos por ahora. O sea, ya va más de una semana desde el último operativo que se hizo mixto en la localidad, que no ha pasado, no se ha escuchado un disparo, no ha habido enfrentamiento entre bandas. Aparte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística dio de baja al Gusano. Entonces, desde ese entonces el Wilexi no tiene un rival
al menos que la banda que era el Gusano se esté preparando o armando para retomar la guerra en contra de Wilexis para tomar el control del sector. O sea, Petare es una comunidad muy difícil de satisfacer y realmente no hay unas políticas educativas, ni económicas, ni sociales que de verdad puedan satisfacer a toda esa comunidad que es tan grande. Ahora, Román, quizás esto es una pregunta más como ciudadano y no tanto como periodista, pero ¿tú ves que hoy la gente comprende necesariamente que este conflicto es un conflicto que quizás ya ha pasado algunos estándares de lo que habíamos visto antes? Y esto lo digo a propósito de las informaciones que se manejan, ¿no? Vienen unos buques iraníes rumbo a Venezuela, la gente comprende en efecto cómo es el manejo político de gran parte de estos conflictos que suceden como en Petare. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que la gente realmente comprende eso? Y te lo pregunto porque, bueno, tú estás en contacto constante diariamente con la gente que está en la calle, con la gente que protesta. ¿Qué te dicen? Bueno, mira, la gente, lo que es el contexto de todo lo que sucede, entienden que hay unas fallas muy graves a nivel gubernamental. O sea, saben que hay una falla, que hay un problema que va más allá de todo lo que se habla de políticamente, pero no entiende la gravedad todavía del asunto. O sea, lo ven como que, bueno, esto se puede resolver en cualquier momento. Que vengan esos buques iraníes, mucha gente dice, ok, que lleguen los buques, pueden sacarnos, puede ser un trapito que nos van a poner así de agüita caliente para calmarnos un poco, pero al final el problema va a seguir. O sea, si tú tienes un problema de suministro de agua, llevándolo a un cisterna no vas a solucionar nada, sino cómo construyes más represas, si no construyes más sistemas de bombeo, si no construyes más sistemas, qué sé yo, plantas desalinizadoras, si no resuelves si no propones una solución real. Entonces la gente entiende un poquito la gravedad del asunto, pero no entiende el contexto de lo que es el conflicto Estados Unidos-Venezuela, ni la política, ni nada de eso. Simplemente dicen como que, bueno, el gobierno está aquí para traernos soluciones y no creen en nada de eso, lo que esté diciendo actualmente. Entonces por eso es medio difícil lo que está sucediendo aquí en Venezuela, porque la gente no entiende muy bien lo que pasa. O sea, simplemente dicen, bueno, si hay deficiencias, si hay errores, si hay problemas políticos, pero no saben si va a haber una solución pronto o si va a pasar algo en poco tiempo. Ahora, Román, ya nos quedan unos minutos, pero quisiera también al final que tú me hables un poco del rol que tiene el periodista el día de hoy, ¿no? Yo sé que evidentemente es complicado a veces también como mantenerse en ese margen, además de la confirmación, que te llega información, me imagino, de todos lados, a veces no sabes si es real o no. De hecho, en estos días escribía sobre los fake news y una información reciente que no recuerdo puntualmente cuál era, pero ¿cuál crees tú que es el rol del periodista en este contexto, donde ya hay suficientes carencias, incluso personales, las que podemos tener tú y yo, las que pueden tener el que hace este trabajo que hacemos nosotros, pero donde además también hay una responsabilidad, ¿no? Y el uso de las redes resulta también una responsabilidad extra, y tú has sabido manejarla muy bien. Bueno, sí, yo siempre trato de mantenerme lo más objetivo posible. O sea, a mí no me gusta opinar en mis informaciones, yo nada más muestro lo que está pasando, dónde, cómo, cuándo y por qué. O sea, yo muestro como esas cápsulas de información en Twitter y ahondo un poquito más cuando se hace la nota o la investigación y el trabajo, el reportaje completo. Pero nuestro rol ahorita es súper importante porque estamos en una crisis por la pandemia. Aparte tenemos crisis dentro de la crisis de la pandemia aquí en Venezuela. Entonces, cualquier información que uno lance irresponsablemente puede crear caos, puede crear problemas, puede traer más angustia a las personas y creo que ahorita eso es algo que la gente no necesita. Nosotros simplemente tenemos que ser la voz de esas personas y la ventana de esas personas que quieren ser escuchadas, que quieren mostrar algún tipo de disconformidad con lo que sea, pero de una manera responsable. O sea, tenemos que hacerlo con guantes de seda, tampoco podemos ser replicadores del caos ni traer más angustia a la sociedad. Yo creo, y sobre la información de los fake news, mira, nosotros siempre tenemos que verificar toda la información. Ahorita, en este momento, yo creo que la gente más ociosa está en las casas y empiezan a crear más chismes por WhatsApp y esto se descontrola. Entonces, eso tenemos que seguir verificando, seguir confirmando información y llevándole la información veraz y objetiva a las personas. Mira, Camacho, esto es una curiosidad más mía ya para terminar la conversación, pero ¿cómo haces? ¿Cómo has fomentado esas redes de confianza, ¿no? Porque al final también la gente lo primero que hace cuando sucede algo, por ejemplo en Petare, te lo digo yo que vivo aquí cerca, es mencionarte, ¿no? Y también esa responsabilidad tiene que ver con el rol del periodista y crear esas redes de cercanía y de credibilidad, ¿no? Bueno, mira, eso se crea en la calle. O sea, yo me la paso todos los días, todo el día en la calle, ese contacto con las personas, la gente me conoce, la gente me ha visto, la gente sabe que me da una información y se mantiene la fuente resguardada, nunca se revela, pueden estar seguros que si me dan una información no voy a decir quién me la mandó. Entonces esa confianza que se va creando poco a poco, a ellos también como que les da
un alivio de saber que cuentan con alguien, que pueden darle la información y se puede conocer lo que está pasando. Aparte que, bueno, simplemente es cuestión de tener cuidado, como te dije, de manera responsable, informar lo que sucede. No que me van a dar una información y yo lo voy a poner todo así amarillista y voy a inventar y voy a magnificar algo que está pasando simplemente por yo buscar seguidores o algo. Simplemente es un trabajito de hormiguita que uno ha hecho durante los años que poco a poco ha dado sus frutos. Ahora, ¿has recibido amenazas, Román? Sí, vale, muchas veces. Recuerda que ahorita la cercanía en las redes sociales es como un arma de doble filo. Te puede poner más cerca con las personas, puedes recibir más información, pero a la vez tienes más cercanía también con algún enemigo, con alguna persona que no le gusta lo que estás contando. Entonces hay gente, recuerda que los extremos y el radicalismo es malo del lado que sea, y muchas veces por uno decir algo me amenazan, me dicen, no, que a ti te vamos cuando te ven en la calle te voy a hacer tal cosa, me dicen miles de cosas al día, pero bueno, son cosas que uno tampoco está para complacer a las personas, uno está para complacer a la audiencia que te sigue, a la audiencia que quiere saber lo que está sucediendo y uno simplemente muestra la información. Bueno, Román, quiero agradecerte por ese resumen rapidísimo que has hecho de tu trabajo y también por el trabajo que haces. Tus redes para que la gente se conecte contigo, quien no te sigue, ya nosotros te seguimos todos, pero quizás para que la gente también te vea y te escuche, ¿no? Sí, bueno, mis redes en Instagram y Twitter es rcamachobctla, o sea, Venezuela abreviado, rcamachobctla, y reportes y información de suceso más ampliada en hispanopost.com, que es el medio donde reporto sucesos. Bueno, Román, era Román Camacho, periodista de sucesos, ya ustedes lo saben, ahí tienen sus redes. Gracias por el trabajo que haces y por esa información constante que nos das, y además rapidísima. Con esto ya quiero despedirme y también enviar un mensaje también a los colegas y a los amigos periodistas que hacen ese trabajo como tú. Sé que son muchos, algunos no son tan visibles quizás como tú, pero están haciendo un trabajo que es válido y que, fomenta la discusión y la responsabilidad que tenemos en este contexto, sobre todo como ciudadanos, no solamente como periodistas. Así que quiero agradecerte a ti y, por supuesto, a cada uno de los venezolanos que hoy nos escucha, a verificar y a ir a las fuentes confiables como tú para tener acceso a esa información y no difundir cosas que quizás puedan generar más caos y angustia, como tú lo decías. Con esto, amigos, nos despedimos. En el próximo jueves ya tendremos más de Contigo Liberalmente en este espacio que es RCR, Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.